Un saludo para todos, sean bienvenidos a este video, cual será un discurso en torno a la tradición latinoamericana en la educación. Este video es realizado por Vanessa Martínez Soto, Sebastián Guevara y quien les habla, Jordan Villapalá. Este discurso se tratará en tres puntos principales. El primero es Latinoamérica y educación. El segundo es emancipación. Tercero, educación popular. Para ver cómo se ha pensado por lo que es Latinoamérica, buscamos en una página web como lo es Wikipedia, que para algunos es una página confiable. De allí encontramos que, cito textual, América Latina, Latinoamérica, es un concepto étnico-geográfico aparecido en el siglo XIX para identificar una región del continente americano con habla mayoritaria de lenguas derivadas del latín. La delimitación precisa de la es variable. Entonces, de aquí, de esta definición que nos da Wikipedia, nosotros nos planteamos esta pregunta. Esta definición dice de verdad sobre nosotros y nuestra identidad. Eso para que no lo vayan pensando en el transcurso del video, incluso después de lo que conocemos actualmente como la tradición latinoamericana fue en primera instancia de las tres grandes tradiciones de pensamiento: alemana, la francófona y la anglosaxona, teniendo mayor influencia esta última con su concepto base de currículo. Esta tradición, desde su aplicación y desarrollo, está en sintonía con los intereses políticos y económicos de la sociedad. Es decir, se opta por la tradición de pensamiento que esté más alineado para la formación de la clase de ciudadano que se quiere. En esta tradición se puede evidenciar un aspecto colonista y opresor. Por un lado, por la reproducción de ideales europeos respecto a cómo deben ser las personas. Estos ideales se retoman, reproducen dentro de las instituciones latinoamericanas, y algunos de estos ideales provienen de lo que conocemos como iglesia, Estado y la escuela, las cuales se justifican comúnmente bajo las supuestas oportunidades de progreso y desarrollo que pueden ofrecer a la sociedad. Y por otro lado, porque es el soporte de los pedagogos latinoamericanos para desarrollar una pedagogía idiosincrática de América Latina, haciendo énfasis en la necesidad de dejar a un lado los ideales europeos presentes en esta sociedad y la necesidad de desarrollar nuestros propios ideales. Dentro de esta tradición latinoamericana se entiende el proceso educativo como un acto de conocimiento y un acto político que busca la transformación del hombre y su realidad. De aquí se piensa la praxis pedagógica latinoamericana en función de una educación revolucionaria, liberadora, popular y crítica, a la vez entendiendo la pedagogía como un proceso de reflexión y acción de compromiso solidario. La desigualdad en la raza humana es una problemática que día a día es más evidente. Sin embargo, no es algo nuevo. Rousseau, hace algunos siglos atrás, ya había estudiado esta problemática y llegó a la conclusión de que las desigualdades del ser humano se podrían agrupar en dos grandes categorías. La primera él las llamó las desigualdades de tipo naturales o físicas. Estas vienen ya determinadas por la naturaleza, dentro de las cuales se encuentran algunas como son la diferencia de edad, de peso y de altura. La segunda son las desigualdades de tipo moral o políticas. Ellas abarcan todos los actos en los cuales una persona obtiene privilegios en perjuicio de otra. Dentro de estas desigualdades están el ser más ricos, el ser más distinguidos, más poderosos e incluso el hacer de que alguien te obedezca. Se podría decir que la primera de estas categorías nació al mismo tiempo que la raza humana. Sin embargo, la segunda fue naciendo a medida que crearon las estructuras sociales.
Eh, los seres humanos no siempre hemos vivido como lo hacemos actualmente. Para explicar un poco mejor el tema, nos apoyaremos nuevamente en Rousseau, quien nos plantea que el hombre ha tenido dos etapas. Una, cuando era un hombre primitivo, y lo que es ahora, un hombre social. El hombre primitivo para Rousseau era un hombre tímido, asustadizo y físicamente débil. Estos hombres primitivos convivían con un único fin, el sobrevivir como especie. En este estado no existían hombres ni buenos ni malos. Sin embargo, este hombre, a medida que fue avanzando el tiempo, fue creando estructuras sociales. Todas estas estructuras sociales se crearon pues como con la excusa de tener una mejor vida en sociedad. Con las estructuras sociales se fueron dando choques entre los distintos individuos que las estaban conformando. Ya no eran más hombres primitivos, sino que se convirtieron en hombres sociales. Estas estructuras también trajeron a flote lo que se puede llamar la avaricia del ser humano, pues si bien como hombres primitivos buscaban el bien de toda la especie, ya como hombres sociales buscaban un bien más personal, buscaban dinero, cosas materiales e incluso el poder. El trabajo, la esclavitud, la miseria y la invención de las primeras reglas de justicia fueron pues como poniendo a prueba el empleo de los talentos. En este sentido, nació la necesidad de una educación. Si bien cuando eran hombres primitivos, los conocimientos se iban pasando de generación en generación, ya ahora se necesitaba una educación más tecnificada con el objetivo de servirle a otro. Esta educación se veía como una reproductora de estructuras sociales, por ende, lo que reproducía o lo que promovía era la desigualdad. Es aquí donde aparece el término de emancipación, como ese estado de libertad, independencia y felicidad del que gozaba el hombre primitivo, pero con el que no cuenta el hombre social. Se dice que el objetivo de la educación debería ser llevar al hombre a un estado de emancipación. En este sentido, vamos a hablar un poco sobre lo que es la educación popular y los paradigmas emancipadores. Bueno, vamos a seguir con el concepto o la idea de educación popular. Esta educación se concibe como con el ideal de una educación propia y acorde al contexto de América Latina. Surge del pueblo y para el pueblo. Simón Rodríguez, nacido en 1769 y fallecido en 1854, con su propuesta pedagógico-política y proyecto de educación popular en el contexto de la creación de las repúblicas de América Latina, funda las bases críticas de una educación popular latinoamericana. Pensaba que la revolución del pensamiento y el accionar es la expresión de las dinámicas del cambio social. Le apunta entonces a la transformación de las realidades de América Latina, la construcción de alternativas o alteraciones a invenciones de otras maneras de ser y de estar en el mundo, a la posibilidad de la invención de los pueblos y apoya la construcción de un pensamiento educativo latinoamericano como una respuesta concreta a las demandas de una invención propia y contextual, enraizadas en las realidades socioculturales de América Latina, ¿cierto? El siguiente sería entonces Paulo Freire, educador, luchador y pensador latinoamericano, también llamado el pedagogo subversivo. Uno de los primeros planteamientos que tomaremos entonces de él es que decía que necesitamos una educación para la decisión, para la responsabilidad social y la política, porque él no distinguía entre, pues él decía que tanto la educación como la política iban de la mano para poder desarrollar otros mundos posibles. La educación por sí sola no, y la política de igualmente por sí sola no. Entonces, Freire nos llama a asumir la cultura como un campo de lucha entre la hegemonía y la resistencia popular, que la pone en cuestión. También entonces nos habla de las relaciones educativas con acción emancipatoria de los sujetos que autodeterminan su destino, es lo que adopta o adoptará el nombre de educación popular. Esta se hace para el fortalecimiento de las luchas campesinas, indígenas, obreras, ecologistas, estudiantiles, de género o para el restablecimiento y defensa
de ideales democráticos como práctica política alfabetizadora en defensa y promoción de los derechos humanos y condiciones de la dignidad. Este era como todo el sentido que tenía la educación popular, ¿cierto? Se reconoce el proyecto educativo político del pensamiento freiriano como uno de los promotores de la cualificación y el ascenso de lucha y movimiento de resistencia y liberación en los años 70 y 80 de la región, o sea, de América Latina. Freire creía entonces en que la participación política a partir del ejercicio del poder popular en la constitución de sujetos pedagógicos latinoamericanos en el escenario de la resistencia expresada en la praxis política educativa de los movimientos sociales en América Latina, ¿cierto? No se puede separar una cosa de la otra, ya que además no se recibe democracia de regalo, se lucha por la democracia. Entonces es importante que entendamos eso, y es que la educación sirve para hacer políticas mucho más eficientes y que sean para todos. Lo demostró también con sus formas de alfabetizar al pueblo brasileño y muchas otras experiencias que tenemos en sus libros y demás. Además, creen en la lucha crítica como forma de entender las realidades sociales, de las injusticias generadas por el sistema capitalista y del papel reproductor del orden social. Para Freire, el ser humano deviene como tal en tanto se considera como sujeto en la historia, como sujeto con capacidad de relación y de liberación, y con ello la negación filosófica y política del ser humano como ser de la adaptación, del fatalismo y de la conclusión, ¿cierto? Así entonces, con respecto a esto, dice: mi movilidad, producida o no por motivos fatalistas, funciona como acción eficaz a favor de las injusticias que se perpetúan, de los descalabros que nos afligen, del atraso de la solución urgente. Tomaremos entonces algunas palabras de dos de sus libros más importantes, que son Educación como práctica de la libertad y Pedagogía del oprimido, donde nos menciona cosas como que, por ejemplo, hasta el momento en que los oprimidos no tomen conciencia de la razón de su estado de opresión, aceptan fatalistamente su explotación. Más aún, probablemente asuman posiciones pasivas alejadas en relación a las necesidades de su propia lucha por la conquista de la libertad y de su afirmación en el mundo. Freire, en 1975. También nos habla, los opresores fatalmente generosos tienen necesidad de que la situación de injusticia permanezca a fin de que su generosidad continúe teniendo la posibilidad de realizarse. Entonces también nos habla de que para superar la situación de opresión en América Latina es necesario desalojar al opresor que cada ser lleva dentro de sí. Son 50 años de proceso de resistencia a la opresión desde la formación popular en medio de la agudización de la historia, de la histórica adversidad de los pueblos, donde ha sido necesario la radicalización de la lucha en perspectiva de asumir escenarios políticos de transformación social. Así entonces, los liderazgos populares se enfrentan a situaciones complejas que retan y requieren hacer frente desde la praxis formativa. Él decía entonces que debemos utilizar todas las posibilidades que tengamos pues, para participar en prácticas coherentes con utopía y no solo para hablar de ello. También nos menciona así, y ya para ir finalizando, que la educación no es la llave de la transformación del mundo, si bien también sabemos que los cambios en el mundo son un quehacer educativo en sí mismo. También nos dice: reconozco la realidad, reconozco los obstáculos, pero rechazo acomodarme en silencio o simplemente ser el eco vacío, avergonzado o cínico del discurso dominante.
Bueno, y esto fue todo por nuestra exposición. Esperamos que haya sido de su total agrado y esperamos verlos pronto. Que estén muy bien. Hasta luego.